días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la idea es que en este tema vamos a revisar cómo sería el enfoque de las arritmias en un sistema de urgencias o en un sistema de atención inmediata, que es un poco distinto a lo que podríamos ver en consulta o lo que se podría hacer en cardiología con un paciente estable o con un paciente que ya conocemos. Este es un enfoque rápido de cómo sería el manejo de las arritmias. Vamos a empezar con este video que vemos acá. Caso clínico, mujer de 22 años, 34 semanas de embarazo, ingresa por dolor precordial y palpitaciones, sin otros antecedentes. Entonces, esto es a lo que nos vamos a ver enfrentados. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Eso es lo que vamos a ver. Y estos son los pasos que vamos a seguir. Esto lo vamos a seguir para todos, sea bradicardias, sea taquicardias. Estos son los 5 pasos que vamos a hacer. Primero vamos a identificar si la frecuencia cardíaca es rápida o lenta. Luego nos vamos a hacer unas preguntas que dependen de esa identificación. Si son frecuencias cardíacas rápidas, son preguntas del QRS. Si son frecuencias cardíacas lentas, vamos a hacer preguntas de la P. ¿Listo? Estado clínico, si el paciente está estable o inestable, o si el paciente, con eso vamos a definir qué tipo de terapia vamos a hacer y vamos a actuar. Si es terapia eléctrica para los pacientes inestables o si es terapia farmacológica para los pacientes estables. Y finalmente vamos a vigilar a nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Identifiquen. ¿Qué es lo que decimos que es una bradicardia o que es una taquicardia? Por definición tenemos que las bradicardias son frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto y que las taquicardias son frecuencias cardíacas por encima de 100 latidos por minuto. Usualmente suelen estar sintomáticas o inestables frecuencias cardíacas por debajo de 50 y frecuencias cardíacas por encima de 150 y son a las que les tenemos que tener cuidado. Pero ojo con esto, frecuencia cardíaca máxima para la edad, sobre todo cuando vamos a hablar de taquicardias. Esta es la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima para la edad, 220 menos la edad. Entonces es distinto que nosotros tengamos un paciente con 180 de frecuencia y que tenga 20 años, porque su frecuencia cardíaca máxima sería 200, a que tengamos un paciente de 80 años con 180 frecuencia cardíaca, porque su frecuencia cardíaca máxima no debería pasar de 160 latidos por minuto. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer la evaluación de un paciente críticamente enfermo. Entonces vamos a empezar con las bradicardias. Y estas son las preguntas de las bradicardias. Y esto no lo tenemos que hacer de esa forma, de forma secuencial. Todas las P's tienen QRS, todas las QRS tienen P's, el PR es variable y el RR es regular, obviamente después de haber entendido que es un ritmo sinusal y que todas las P's están presentes. Entonces, la primera pregunta, ritmo lento. Acá tenemos otro caso. Un ritmo supremamente lento. ¿A qué nos estamos enfrentando? Todavía no lo sé. Vamos a definir qué es lo que tenemos. Primero, vamos a definir si lo que estamos viendo tiene P. Si definitivamente sí tiene P, estamos hablando de un ritmo sinusal. Cuando estamos hablando de un ritmo sinusal, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿todas las P's tienen QRS? Si todas las P's tienen QRS, vamos a hablar que tenemos una bradicardia sinusal o un bloqueo AB de primer grado. Si tenemos P's solas que no tienen QRS, P's aisladas, podemos estar hablando de bloqueo de segundo grado, que podría ser un MOVITS 1, un MOVITS 2, o podríamos estar hablando de un bloqueo de tercer grado. Entonces, acá lo vamos a ver. Acá tenemos P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P. Acá está la P, QRS, P, QRS. Todas las P's tienen QRS. Bradicardia sinusal. En este, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Todas las P's tienen QRS. Es un bloqueo AB de primer grado. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, P. Acá tenemos una P libre. Ojo que ya habíamos dicho, P's libres son o segundo grado o tercer grado. Lo mismo nos pasa acá y lo mismo nos pasa acá.
Entonces, si tenemos PES libres, las vamos a agrupar durante este parte que está acá. O es un bloqueo de segundo grado, o sea, MOVIX 1 o MOVIX 2, o es un bloqueo de tercer grado. Teniendo esto en cuenta, nos vamos a preguntar lo contrario. ¿Todos los QRS tienen PES? Teniendo en cuenta que ya habíamos descartado la bradicardia sinusal y el bloqueo de primer grado, nos vamos a ver si todas las PES si todas las QRS, si todas las QRS tienen PES, estamos hablando de que puede ser o un MOVIX 1 o un MOVIX 2, pero si encontramos QRS que no tengan PES, lo más posible es que estamos hablando de un bloqueo de tercer grado. Ahora, ¿podría ser una extrasístole ventricular? Sí, sí lo podríamos pensar, pero es muy fácil de definir porque ese QRS que no tiene P tiene una morfología totalmente distinta al resto de los QRS. Entonces no tendríamos mayor problema con esta parte. Entonces, volviendo acá a nuestro esquema, ya sabemos que en esta y en esta todas las P's tienen QRS. Vamos a hacerlo al contrario. QRSP, sí. QRSP, sí. QRSP, sí. QRSP, sí. QRSP, sí. Entonces ya sabemos que todas las P's tienen QRS y todos los QRS tienen P's. Ahora, nuestro problema eran estas tres. QRSP, sí. QRSP, sí. QRSP, sí. Acá también y acá también. Eso quiere decir que seguimos pensando en un segundo grado. Y en este caso, QRSP también, QRSP sí, QRSP también, QRSP también. Seguimos pensando en un tercer grado. Pero ¿qué pasa acá? QRS, este podría ser, pero está muy lejos. QRSP sí, QRS. Esto acá no hay P. Esta P está muy lejos, está muy aislada y eso ya no corresponde a un bloqueo de AB. Y después de eso vemos que la morfología de todos los QRS son iguales. Entonces, cuando encontramos PES que no tienen QRS y QRS que no tienen PES, vamos a pensar en un tercer grado. Siguiente pregunta. ¿Las PR son variables? Entonces ya descartamos los bloqueos de primer grado, las bradicardias sinusal y los bloqueos de tercer grado. Ahora vamos a saber si ese bloqueo de segundo grado es un MOVIX 1 o un MOVIX 2. Entonces, si mi bloqueo tiene una PR variable, estamos hablando de un MOVIX 1, y si el PR no es variable, estamos hablando de un MOVIX 2. De nuevo, acá los tenemos. PR cortico, PR más largo, PR más largo, PR más largo, P que no conduce. Tenemos un PR variable. Esto se llama fenómeno de Wenckebach. Por el otro lado, PR es exactamente igual a este PR, es exactamente igual a este PR, una P que no conduce y este PR tiene la misma distancia que tiene acá y que tiene acá y que tiene acá. Por lo tanto, este no es variable, con este estamos hablando de un MOVIX 2 y este estamos hablando de un MOVIX 1. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿RR son regulares? Si los RR son regulares, la idea es confirmar lo que ya habíamos visto. Para los ritmos que tienen RR regular, solamente tenemos la bradicardia sinusal, el bloqueo AB de primer grado y el bloqueo AB de tercer grado. Si las RRs no son regulares, vamos a pensar en los bloqueos de segundo grado y dentro de eso ya sabemos que están los MOVIX 1 y los MOVIX 2 y cómo identificarlos. Y acá los tenemos. R, 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 R y son regulares. Estas distancias son iguales. Lo mismo pasa acá. R, 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 R y estas distancias son iguales. Y lo mismo pasa acá. ¿Listo? Estas distancias entre el bloqueo de tercer grado son iguales. Pero ¿qué pasa acá? Este es distinto a este, de hecho este es más lejos y acá hay un gran espacio. Este es igual a este, pero acá hay un gran espacio. Entonces, RRs irregulares, vamos a pensar en los bloqueos de segundo grado. Bloqueos de segundo grado. RR regulares, vamos a pensar en bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado o bloqueo de tercer grado. Ahora, ya sabemos que tenemos. Tenemos o una bradicardia sinusal o tenemos un bloqueo de primer grado
O tenemos un bloqueo de segundo grado, MOVIX 1, lo que vamos a usar inicialmente es atropina. Dosis de la atropina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, hasta una dosis máxima de 3 miligramos, excepto en un caso en especial. Y son los pacientes que vienen intoxicados con órganos fosforados y que yo le voy a usar atropina hasta que tenga signos de atropinización. Ese sería el único criterio en los cuales yo me puedo pasar de los 3 miligramos de atropina. Ahora, le puse los 3 miligramos y no funcionó, ¿qué me voy a hacer? Me voy a adrenalina, dopamina o marcapasos transcutáneo. Pero si yo lo que tengo es un bloqueo de segundo grado, MOVIX 2, un bloqueo de tercer grado, lo que voy a empezar es de una vez o adrenalina o dopamina o marcapasos transcutáneo. Y recuerden que las últimas guías no nos hablan solo de O, sino de I. Yo podría usar adrenalina más marcapasos, sí. Podría usar dopamina más marcapasos, también. Y con esto ya tendríamos el enfoque de las bradicardias. Con eso ya tendríamos resueltas las bradicardias. Ahora, nos vamos a pasar a ritmos rápidos. Y esto es tal vez de las cosas que más miedo les tenemos. Y entonces uno va y ve esto y dice, pues pucha, esto es una taquicardia de complejos anchos porque este es un complejo, este es otro complejo, este es otro complejo, este es otro complejo. Y ojo porque este paciente me puede hacer un paro. Y ya vamos a ver que esta bradicardia no es una bradicardia, esta taquicardia no es una taquicardia ventricular y que tenemos que tener muy en cuenta bien cómo son los complejos y cómo los vamos a identificar. Porque realmente el QRS de este paciente es esto que vemos acá y esta es la P. QRSP, QRSP. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden que las preguntas de las QRS de los ritmos rápidos son los QRS. Entonces, inicialmente vamos a tener si los QRS son anchos o estrechos, y ese ancho o estrecho lo vamos a definir si tiene más o menos de 120 milisegundos. ¿Listo? De 3 cuadritos en el electrocardiograma. Si tiene menos, es estrecho, si tiene más, es ancho. Después de eso nos vamos a hacer las preguntas si el RR es regular o es irregular. Entonces, para cada uno de esos sería un complejo estrecho regular o un complejo estrecho irregular o un complejo ancho regular o un complejo ancho irregular. Y aquí ya tenemos todas las taquicardias. Todas las taquicardias las vamos a meter en uno de estos 4 grupos. No necesitamos dar un diagnóstico preciso de qué tipo de taquicardia es. Lo que necesito es ubicar esa taquicardia en uno de esos 4 grupos porque los enfoques terapéuticos están orientados a uno de esos 4 grupos. Aunque lo vamos a nombrar acá. ¿Cuáles son los ritmos más frecuentes de las taquicardias de complejo estrecho con RR regular? Son estas. ¿Listo? Taquicardia sinusal, taquicardia por reentrada, taquicardia de la unión y algunos flutter que son típicos comunes. Ahora, ¿cuáles son los ritmos más frecuentes de complejo estrecho con RR irregular? El más frecuente de todos, el rey de las arritmias, la fibrilación auricular. Pero también podemos encontrar taquicardia auricular multifocal o flutter AB con bloqueo variable. ¿Cuáles son los ritmos con QRS ancho, o sea, mayor a 120 milisegundos con RR regular? Las taquicardias ventriculares monomórficas, pero miren acá, y esto es muy importante, tenemos unas taquicardias supraventriculares con transmisión aberrante y tenemos otra taquicardia que también es supraventricular, pero con bloqueo de rama, sea bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, y también tenemos el Wolff-Parkinson-White, que también es supraventricular. Entonces, ojo, porque no todos los ritmos anchos son ritmos ventriculares. Tenemos que saber que hay ritmos anchos que también son supraventriculares. Y por último, tenemos acá complejo ancho con RRs irregulares. Vamos a tener básicamente 2. La taquicardia ventricular polimórfica y la torsión de puntas. Que a tener en cuenta la torsión de puntas es que la mayoría de torsiones de puntas están relacionadas a eventos toxicológicos. Lo más asociado a eventos toxicológicos son las intoxicaciones por metoclopramida, antidepresivos tricíclicos y digitálicos, por lo menos la epidemiología de mi país. Eso es necesario que se estudie la epidemiología de cada uno de los países para saber cuáles los eventos más importantes, porque parte del manejo de las arritmias es identificar la causa.
Ahora, vamos a definir si mi paciente está estable o inestable y esos ya son signos clínicos clásicos, son 5 signos clínicos que me van a demostrar inestabilidad, dolor torácico, opresivo típico, no es la sensación de palpitación, es dolor torácico típico, ¿listo? Hipotensión, alteración aguda del estado de conciencia, signos de falla, signos de congestión cardíaca. Si es inestable, vamos a hacer terapia eléctrica. Ojo que hay un caso de terapia farmacológica en paciente inestable que ya lo vamos a hablar. Pero si mi paciente es estable, vamos a hacer terapia farmacológica. Y aquí tenemos el resumen de todas las taquicardias. Vamos a empezar por esta. Taquicardia de complejo estrecho con RR regular, ya sabemos cuáles son. Si mi paciente está estable, vamos a empezar con maniobras vagales. Si las maniobras vagales no me funcionan, vamos a usar adenosina. ¿Cuánto voy a usar de adenosina? Usar 6 miligramos primera dosis, 12 miligramos segunda dosis. Pero hay unas indicaciones de aumentar la dosis en la primera dosis y son todos los pacientes que vienen usando santinas, cafeína, teofilina, teobromina. En esos casos vamos a aumentar la dosis. ¿Y en quiénes los voy a disminuir? En 4 casos en especial: trasplante cardíaco, uso de carbamazepina crónica, dipiridamol y que estén aplicando el medicamento por un catéter venoso central. En esos casos vamos a disminuir la dosis. Si mi paciente está inestable, cardioversión sincrónica. ¿Listo? Ahora nos vamos a pasar para la taquicardia de complejo estrecho con RR irregular. Ya sabemos cuáles son, ya sabemos que la más frecuente es la fibrilación auricular. Si el paciente está estable, vamos a usar beta bloqueadores o calcio antagonistas. En mi país solamente tenemos disponible IV el metoprolol y no tenemos calcio antagonistas. Eso también tenemos que saber qué es lo que tenemos disponible. Si mi paciente está inestable, cardioversión en modo sincrónico. Ahora, pasándome a los ritmos anchos. QRS ancho con RR regular, ya sabemos cuáles son. Vamos a definir si definitivamente ese ritmo ancho es supraventricular o es ventricular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la adenosina. Le pongo una única dosis de adenosina. Si esa única dosis de adenosina me revierte el ritmo, ese ritmo era supraventricular. ¿Por qué? Porque la adenosina solamente funciona por encima de las de His, es supragisiana. Eso quiere decir que solamente me va a revertir los ritmos supraventriculares. Si la adenosina no hace absolutamente nada, estamos hablando de un ritmo ventricular y para los ritmos ventriculares vamos a usar o amiodarona o lidocaína, dependiendo lo que tenga disponible y lo que sepa usar como antiarrítmico. Si mi paciente está inestable, vamos a usar cardioversión sincrónica. ¿Listo? Y por último, tenemos las taquicardias de complejo ancho con RR irregular. En eso, si mi paciente está inestable, amiodarona, lidocaína, beta bloqueador. Pero si mi paciente está con una torsión de puntas, vamos a usar sulfato de magnesio. ¿Listo? En ese caso en particular, vamos a usar el sulfato de magnesio. Para los otros casos, que es la taquicardia ventricular polimórfica, vamos a usar los otros antiarrítmicos. Ahora, si mi paciente está inestable, ¿qué es lo que vamos a usar? Desfibrilación, pero ya no es en modo sincrónico ni en cardioversión como lo estábamos viendo en los otros casos, sino que es en desfibrilador con dosis de desfibrilador, como si tuviéramos nuestro paciente en paro. ¿Listo? Eso es lo que deberíamos hacer para el caso de las taquicardias. ¿Y por qué les mostré ese primer caso? Ese primer caso que estábamos viendo arriba, que se los voy a devolver un poquito. Este que estamos viendo acá, dijimos, uy, estos son como complejos anchos y el paciente está taquicárdico y ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que dijimos por algoritmo es definir si esos complejos anchos con RR regular son ritmos supraventriculares o son ventriculares, porque ahí de entrada uno diría esto es una taquicardia ventricular. A ese paciente le pusimos una única dosis de adenosina y el paciente pasó a este ritmo. Y si se dan cuenta, qué pena, me pasé. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo complejo, pero es un complejo estrecho. Este es tal vez de los ritmos más difíciles de diagnosticar en urgencias y los que más se confunden con taquicardias ventriculares y son las taquicardias supraventriculares con conducción aberrante o con transmisión aberrante. Y aquí está el QRSP, ¿listo? Entonces, por eso es importante tener un enfoque sistemático
para que yo no me salte los pasos y que pueda definir realmente cuál es el ritmo al cual yo me estoy enfrentando. Entonces, lo que les dije, esto es muy corto, es simplemente el enfoque de cómo sería la arritmia en urgencias, en unidades de cuidado intensivo, en salas de cirugía, un enfoque rápido del paciente inestable que yo tengo que manejarlo ya. Luego los estudios los voy a hacer en una consulta, hospitalizado, cuando mi paciente esté estable, le puede tomar el Holter, las imágenes cardíacas que necesitan, pero este es el enfoque que tenemos que hacer con mi paciente cuando tengo que resolverlo inmediatamente. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, para los que les gustan las redes sociales, me pueden seguir en Instagram como dr.juandari. Ahí estoy publicando casos y las cosas que vivimos el día a día dentro de nuestros servicios asistenciales. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.